Sí, señores, padres con redes sociales. O sea, ¿se dan cuenta? Padres y redes sociales en una misma oración. Es como si me dijeran tacuara y penales en una misma oración. Sí, un peligro. Y sí, más de una vez habremos escuchado: mi hijo, soltá esa mierda de celular y préstame atención. Y lo típico de antes era que te suceda esto, pero hoy en día las cosas cambiaron. Mamá, prepárame para mi merienda. Ahora estoy ocupada, mi amorcito. Espera que termine de tejer y luego te preparo tu comidita. Sí, mi amor. Y tu triste realidad es esta. Mamá, ¿puedo hacer para mi merienda? Pendejo de mierda, ¿no ves que estoy escribiendo en mi muro? Anda a preparar tu merienda, vos, inútil. Y obviamente toda tecnología está para facilitarnos la vida, pero en algunos casos nos complica un poco más. Che, mamá, ¿vas a venir a buscarme o yo me voy caminando? Mamá, ¿vas a venir a buscarme o yo me voy caminando? 346 minutos más tarde. 2000 años más tarde. No termina de escribir, boludo. Al fin. Y algo mucho peor es cuando te escriben un mensaje y es imposible de entender. Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué carajos? Mi pancho con peluca. Ay, mi hijo, vamos a tomar té, vamos a comer pancho y vamos a ver películas. Vos tenés que entenderme ya. Se dice por ahí que las peores fotos que te pueden etiquetar son después de una fiesta. Pero no, señores. Las peores fotos que te pueden etiquetar son las que alzan tus padres. Hijo, mandale saludo a tus tías que están viendo en Facebook. Mamá, ¿quién El más pequeñito de la casa. Estoy cagando, déjame la pongo. Mi hijo lindo en el baño. Hashtag popis. Hashtag bebé de la casa. Horrible, señores, horrible. Y algo muy simpático que pasa en las familias es que siempre existe el sobrinito buenito y calladito. Pero en el grupo de WhatsApp de la familia, un simple mensaje con los primos le puede costar muy caro. Che, primo, anoche nos fuimos de farra y nos pegamos feísimo. Encima, el hijo de tía Clara quiso levantar un travesti. ¡Qué puto que es! Y en algunos casos hay padres que siguen a sus hijos adolescentes en Twitter, donde algunos lo utilizan como diario personal. Querido Twitter, hoy estoy muy triste porque mi papá no me compró mi disco de One Direction. Hashtag depresión. Pendejita de mierda, sí te quería encontrar. En One Direction lo que vas a comer patada. Y hay veces que están tan obsesionados con las redes que te superan. Papá, ¿cuándo es que me vas a comprar un celular nuevo? Mirá cómo está este. Y no sé, mi hijo, ahora uso este para WhatsApp y este para Facebook. Ahora tengo que comprarme otro para YouTube. No sé cuándo termine tu examen, vamos a ver si te compro bien. Y hay veces que tienen mejores celulares que los tuyos y hasta están más a la moda que vos. Carajo, papá, ¿qué estás haciendo? Ay, Dios mío, hijo, el reto de la botella. ¿Cómo nos vas a conocer? Qué anticuado que sos. ¡Fuera de la camioneta, hijo! En fin, muchísimas gracias por el video y no se olviden de compartir. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Ah, y una buena noticia que la otra vez anunciamos por Facebook es que queda habilitado nuestro sitio web www.desoxigenados.com. Nos vemos en el próximo vlog.